Para hablar sobre este grave tema, agradecemos que esté el día de hoy con nosotros vía telefónica el maestro Ernesto López Portillo. Él es secretario técnico del Foro de Seguridad de la Ibero y uno de los especialistas en seguridad más avesados de nuestro país. Maestro, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación en el canal de la Asamblea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, a sus órdenes. Maestro, pues estos datos que da el día de hoy el INEGI, 31.174 personas asesinadas en 2017. ¿Qué dicen de la política de seguridad de nuestro país, pero sobre todo de la política de seguridad del actual sexenio? Bueno, estamos ante una crisis crónica de violencia. Es un país enfermo de violencia, de múltiples violencias, pero ahora estamos hablando de la violencia homicida. Hay que recordar primero, para tener una referencia internacional, primero, pues que hay regiones del mundo, como Europa, en donde tienen 1, 2, 3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Claro. Segundo, México es, junto con Venezuela, Colombia, Honduras, Brasil, es uno de los países más violentos del mundo. En el 2012, por ejemplo, Brasil, Colombia, Venezuela y México, 4 países del mundo, aportaron 1 de cada 4 homicidios de todo el planeta. Claro. Es decir, lo primero que tiene que entender el auditorio es que estamos en una absoluta condición de anomalía. Esto que parece haberse ya normalizado en las últimas, cuando menos en la última década, es una condición absolutamente anormal en comparación con el mundo, con la gran mayoría del planeta. Esto significa que deberían estarse aplicando medicinas diferentes ante una enfermedad crónica en donde la medicina que se usa, que es fundamentalmente utilizar con muy poco profesionalismo al sistema policial y al sistema penal. Sí. Esa es la medicina que se ha usado, debería estarse revisando desde hace mucho tiempo. Claro. Y el presidente Peña puso una alternativa que fue puesta después a un lado, fue básicamente tirada a la basura, que es el Programa Nacional de Prevención del Delito, que tiene como principal característica una muy acertada visión de tratamiento de las causas que producen la violencia. Claro. El próximo presidente, López Obrador, está insistiendo precisamente en que irá hacia las causas. México tendría que estar generando capacidad para las dos cosas. Primero, para ir a las causas y atacar vía prevención. Y segundo, para reducir la impunidad. Claro. Perfecto. Es decir, México tiene, según un estudio que publicó el portal Animal Político, estamos hablando de un más o menos 94% de impunidad en homicidios violentos. Claro. Es decir, es prácticamente imposible que alguien que comete un homicidio intencional sea puesto bajo el sistema penal, bajo proceso y condenado. Claro. Entonces, no tenemos la prevención que queremos y necesitamos, no tenemos el castigo que queremos y necesitamos, y sin embargo, y esta es la peor noticia de todos, digamos, por supuesto, la muerte de la gente es la tragedia que está en el centro, pero la peor noticia en términos de política pública es que los gobiernos estatales, principalmente estatales y federal, no reconocen el error. Es decir, en lugar de que nos esté diciendo la autoridad que no funciona y que buscarán otras vías, lo que nos dicen es una permanente justificación
pidiendo más recursos para la misma medicina. Esto es como la peor noticia. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí, claro que sí. Maestro, bueno, hablando de mismas medicinas y de la nueva administración, anteriormente ya hubo una Secretaría de Seguridad Pública. En esta administración, pues se quiere reactivar. ¿Cómo califica esta propuesta? Bueno, yo he sido muy crítico en el sentido de que crear o cerrar o abrir secretarías es un tema de tipo organizacional. Es decir, es lo que se llama reorganización del Estado. Pero reorganizar no significa hacer las cosas de otra manera. Déjenme poner un ejemplo. La Secretaría de Seguridad Pública Federal ya existió nació en 2001, empezó a operar y fue cerrada en 2012 aproximadamente. Y en todo ese año, en toda esa década, más de una década, tuvo un crecimiento de 7 veces de su presupuesto. 7 veces. ¿Cambiaron los resultados? No. Tuvimos una infraestructura, principalmente frente a ella el entonces secretario Genaro García Luna, que nos dijo que con esos recursos se estaban construyendo sistemas de información y de inteligencias suficientes para contener la violencia. Imagínense ustedes, yo recuerdo una frase de ese personaje que alguna vez nos dijo que se trataba de un puñado de personas violentas las que estaban provocando la violencia homicida. Bueno, con todo y la falta de resultados, el dinero no ha dejado de crecer para la seguridad. Entonces, ahora nos dicen que va otra vez a crearse esa secretaría y nos dicen que tendrá múltiples atribuciones, con lo cual caemos otra vez en la idea de que si tenemos una reorganización con más recursos, los resultados llegarán. Bueno, pues es un espejismo. Si no se nos explica qué otros métodos diferentes, similares quizá a los métodos que en otros lugares del mundo reducen la violencia, qué otros métodos, qué medicinas se van a usar. Si no nos hablan de una medicina diferente, bueno, yo basado en la experiencia no tengo por qué creer que si hacemos lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Claro, ¿quién nos garantiza, dice usted, maestro, que si ya existió una Secretaría de Seguridad Pública y ahora la vuelven a instalar, esta sí funciona? En realidad no hay no se atisba algo distinto. En esto que usted dice, los remedios de la medicina, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública es solo un punto de este proceso de pacificación que ha puesto sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿El proceso de pacificación se podría ser la panacea para reducir la violencia en nuestro país? No, si la panacea quiere decir la oferta que va a resolver todo, eso no existe. Sí hay que decir que yo veo con mucho optimismo que tanto el próximo presidente como su equipo estén dando alternativas de política pública para reducir la violencia que no están soportadas en el uso de la fuerza. López Obrador ha insistido, y yo lo veo con mucha fortuna, que más violencia del Estado no va a darnos menos violencia privada, y al mismo tiempo ha dicho que de ninguna manera se va a renunciar a la necesidad de contener esa violencia, por ejemplo, armada, del crimen organizado. Pero esta oferta de construcción de paz, esta oferta, por ejemplo, de comisiones de la verdad, son ofertas importantes para un país que tiene este nivel de enfermedad. Y aquí introduzco un concepto poco conocido, muy poco conocido en México, que es el concepto de la justicia transicional. Voy a tratar de ponerlo de manera muy sencilla. México tiene tal nivel, tal dimensión de víctimas y de impunidad que no logrará bajo ningún escenario
procesar todo lo que ha sucedido en sus condiciones institucionales ordinarias. Es decir, digámoslo claramente, nunca se logrará con estos aparatos institucionales llevar a la justicia a todas y a todos los responsables de la violencia. Nunca. En otros países, cuando han tratado de construir una nueva etapa parando la violencia, sí, han creado instrumentos que se llaman de justicia transicional para revisar en una especie de paquetes de revisión, hacer grandes procesos de revisión de los hechos con comisiones de trabajo especiales que reconstruyan lo que pasó, le cuenten al país la historia de lo que realmente sucedió y parte de los victimarios, al menos los perpetradores que tienen las mayores responsabilidades, sí vayan a prisión y sí paguen su responsabilidad criminal. Pero yo estoy diciendo algo que les pido pongan mucha atención, ¿sí? Porque esto no nos lo va a decir el Estado mexicano, no por ahora al menos. Repito, el tamaño de la producción de víctimas de la violencia hace imposible que bajo las estructuras institucionales ordinarias se pueda procesar esa impunidad. No es de un año, no es de 5, es de más de 10 años de producción de víctimas de homicidios violentos sin que existan expedientes de investigación confiables por más de una década. En consecuencia, las medidas tienen que ser extraordinarias. Claro, tan solo hay una cifra que se maneja de 30,000 desaparecidos, pero no es un conteo oficial, sino una cifra que ha surgido a partir de organizaciones civiles, maestro. Sí, y si miramos con cuidado las estadísticas, afortunadamente tenemos al INEGI, claro, hay que hacer un conteo cuidadoso hasta donde más se puede de las víctimas y de la diferencia que hay entre el número de víctimas y el número de denuncias. Nos hemos acostumbrado a algo que tampoco es normal y que forma parte de nuestra anormalidad, y es el hecho de que el 94%, más o menos ahí ha estado durante 6 años que lo ha medido INEGI, 94% de las víctimas de todos los delitos, las víctimas mayores a 18 años, el 94% en todo el país no denuncia. Claro. Eso quiere decir que la dimensión, la cantidad de víctimas es infinitamente mayor que la cantidad de delitos que se denuncian, delitos que además ya denunciados pocas veces son procesados. Claro. En consecuencia, la enfermedad de la violencia tiene detrás la enfermedad del Estado. El Estado mexicano está enfermo y tiene que ser curado a través de una reconstrucción total de las políticas de prevención y de control de la violencia. Claro, pues veremos en los próximos días, maestro, pero por lo pronto ya nos puso a pensar sobre lo que hace falta en la narrativa de este proceso de pacificación de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por su análisis. Esperamos pues seguir hablando con usted, seguir en contacto con usted, maestro Ernesto López Portillo. Sí, habrá muchísimas novedades seguramente en la medida que tome decisiones el próximo gobierno, entonces habrá mucho de qué hablar. Muchas gracias y buenas noches. Al contrario, muchas gracias a usted.